Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Empezamos de inmediato. La ola de inseguridad que vive el país preocupa al sector turístico, pues temen que esto pueda reducir el número de visitantes internacionales. En la página de turismo del gobierno canadiense, por ejemplo, se hacen algunas advertencias respecto de visitar Ecuador. Imágenes como estas no solo que han causado preocupación en el país, sino que han trascendido a nivel internacional. La página Travel and Tourism del gobierno canadiense, por ejemplo, señala: la actividad de guerra de pandillas en lugares públicos ha aumentado desde principios de 2021. Existe el riesgo de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y quedar atrapado en el fuego cruzado. Esto preocupa al sector turístico, pues sostienen que aún no se han recuperado de las pérdidas causadas por la pandemia y que hoy a esto habría que sumar que la inseguridad podría reducir el número de visitas al país. Usted va a un destino, va muchas veces con sus seres queridos, y usted lo que quiere es ir a un país donde tenga seguridad, tenga tranquilidad. Ecuador, que internacionalmente estaba bien visto, ahora este tema de inseguridad sí le afecta. Estamos ahora en un buen momento con el tema de la vacuna y algunos países han levantado las restricciones, como el caso de Alemania. Creo que Gran Bretaña ha bajado su nivel. El tema de la inseguridad es un tema muy preocupante y es muy grave para el país como tal, y para el destino turístico es más grave aún, porque la gente pues de ninguna manera quiere ir a un sitio donde cree que corre peligro. En el mismo documento del gobierno canadiense se señala que las zonas hoteleras en Quito a menudo son blancos de ladrones y asaltantes que creen que los turistas son ricos. No siempre es así, y hablan de que el sector hotelero puede ser en una zona determinada, pero la ciudad tiene varios sectores hoteleros que en la mayoría dan mucha seguridad. Los representantes del sector turístico creen que es momento de emprender líneas de trabajo que eviten que se generen estas alertas que podrían afectar al país. Trabajar directamente con las embajadas, demostrar lo que se está haciendo y lograr que esas notas de peligro se eliminen. Hay que hacer rutas seguras, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, cojamos el malecón, tracemos un circuito. Según Muñetón, este viernes el sector turístico mantendrá una reunión con las altas autoridades policiales para buscar soluciones a este problema. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y los militares se sumaron a la intervención contra el crimen organizado en Guayaquil. Salieron a las calles para hacer operativos. No solo las muertes violentas aumentaron, también hubo ataques a las cárceles. A esta hora nos enlazamos con Luisa María Heredia, quien se encuentra en la vía perimetral. Hola Luisa María, muy buenas tardes. Por favor, adelante, tú continúas. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, y pese a la intervención integral anunciada por el gobierno para intentar frenar la ola de criminalidad en Guayaquil y que cuenta desde la semana anterior con la participación de grupos tácticos de la Policía Nacional en operativos, el crimen organizado ha seguido sembrando el terror en los barrios de la ciudad. Y es por eso que este martes salieron a las calles también a colaborar con esta lucha los militares. Miembros de las Fuerzas Armadas ya están haciendo operativos y requisas en puntos conflictivos, y es que el combate ya no solo es contra bandas u organizaciones delictivas nacionales en disputa de territorios para el microtráfico, sino contra cárteles de droga mexicanos que los comandan con tecnología que realmente de punta, incluso ejecutan ataques en las cárceles de nuestro país. Desde el Estado también intentan recuperar la soberanía perdida allí en el sistema carcelario, al igual de la tranquilidad de los ciudadanos que se viven en los barrios. Les hemos preparado un reportaje. Bien lo advertí en su tuit de SNAI. Lo ocurrido en la cárcel regional de Guayaquil la madrugada del lunes es grave. Forma parte de una guerra entre cárteles internacionales. De hecho, según las primeras investigaciones, el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación sería el responsable de lo que se describió como un ataque con drones explosivos. El objetivo era el pabellón de máxima seguridad, pues el ataque iba dirigido a los cabecillas de la banda Los Choneros, alias Junior y alias Fito, aliados del cártel de Sinaloa, rival del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de una venganza por la captura de
9 toneladas de cocaína a finales de julio en Vergeles. Creen que los choneros colaboraron para que la policía dé con el cargamento. El cartel Jalisco Nueva Generación utiliza este tipo de herramienta que se llama terrorismo aéreo con drones para afectar la infraestructura básica del Estado mexicano. Son drones con capacidad para levantar media libra de carga. Su costo bordea los $5,000. Se les pega C4, que es un explosivo militar que es plástico. De los 3 drones, solo uno pudo explotar cerca del techo de máxima seguridad, ya que los choneros comenzaron a disparar a los demás artefactos, lo que habría ocasionado las otras 2 explosiones que luego se escucharon. Pero esta no habría sido la primera vez que drones sobrevolaban penales. En junio pasado hubo otro hecho similar en la penitenciaría del Litoral que fue revelado un mes después. Ya en el centro de privación del Turi también hicieron a través de drones ingresar objetos prohibidos y fue visto por la policía. Pese que es zona restringida, como consta en el reglamento para la operación de aeronaves pilotadas a distancia, dice que los drones no pueden ser operados a una distancia menor a 150 metros de los centros de privación de libertad. Las entidades públicas o privadas competentes tendrán la facultad de aplicar el derecho de inhibición o derribo o tomar acciones necesarias cuando uno incumpla lo señalado en este reglamento. Pero tecnología antidrón no hay. Hay la importancia de prácticamente priorizar los métodos de seguridad. La situación alarma, porque lo que ocurre al interior de los penales se refleja siempre en las calles. De ahí la evidente ola de criminalidad de las últimas semanas, principalmente en Guayaquil, donde se registran hasta 3 muertes violentas por día, bajo la modalidad de sicariato. Este martes, como parte de la intervención integral que anunció el gobierno, los militares ya salieron a las calles. Nuestra labor es retener a una persona que está haciendo algún acto ilícito hasta proporcionársela a una autoridad competente. Los operativos serán aleatorios y concentrados en por lo menos 15 zonas declaradas como conflictivas, como esta en la que nosotros nos encontramos cerca de la isla Trinitaria, un punto donde se han registrado una gran cantidad de muertes violentas en las últimas semanas. En lo que va del año son 434 casos ya los que se han contabilizado. Solo entre domingo y lunes se registraron 8 muertes violentas, todas bajo la modalidad de sicariato. Es lo que les puedo informar desde acá. Liz, tú continúas en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa. Muchísimas gracias. La mafia albanesa concentra el envío de droga desde Ecuador hacia Europa. Llegan con nombre y nacionalidad ficticia para hacerse pasar como inversionistas. La policía tiene reportes de la presencia de albaneses dedicados al tráfico de drogas desde mucho antes del 2010, pero muy poco se habla al respecto. De los carteles mexicanos, claro que hemos escuchado hablar. Ellos se encargan en su mayoría de hacer envíos de droga a Estados Unidos. Pero ¿quiénes se encargan del tráfico hacia Europa? Según un informe de la ONU, son los grupos balcánicos quienes operan en Sudamérica, en Ecuador. Se trata de albaneses, la mafia albanesa. Pero aunque para nosotros parezca nuevo, la presencia de albaneses con vínculos con el narcotráfico en Ecuador y específicamente en Guayaquil no es una novedad. En el tiempo que estoy en la Fiscalía llevó por medio de unos 10 casos en cuanto a delincuencia organizada por tema de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y tema de asesinato y sicariato. Pero también existen otros ciudadanos que son familiares o de parte de la misma organización sobre los cuales como Fiscalía se realizaron investigaciones respectivas. En 2008, Arber Secap fundó una empresa para exportar banano, la que usaba para hacer sus propios envíos de droga a Europa, desde Guayaquil hacia el puerto de Albania. Nunca fue detenido. Se calcula que hizo más de 130 envíos. Secap es uno de los mayores narcotraficantes de Albania. Kishte porositur me banane nga Ekuadori, u gjete edhe një sasi prej 49 kg cocaína. En 2014 estos grupos ya tenían una gran presencia en Ecuador. Ese año se detuvo a Dritan Rekshepi. Në Shqipëri, Belgjik, Ekuador e Itali, për bashkëpunim në zbatimin e ligjit. Las autoridades inicialmente pensaron que era griego, pues tenía 2 pasaportes falsos. Él sigue detenido en Ecuador a espera de su extradición. Al aumentar su poder en Ecuador, la mafia albanesa comenzó incluso a matarse entre sí. En mayo del 2017, un albanés es baleado por la espalda. En noviembre hieren a otro ciudadano albanés. En 2018 es asesinado un albanés montenegrino junto a su esposa en la vía a la costa. Según un registro del 2018, de 160 albaneses que había en nuestro país, al menos el 40% tenía vínculos con el narcotráfico. Poco menos de la mitad. Esto según un agente de antinarcóticos citado por la iniciativa Global contra el crimen organizado transnacional. Los albaneses que ingresan a nuestro país no necesitan visa. Ellos llegan con identidad y nacionalidad falsa.
fingiendo ser inversionistas, a veces de Italia o de Grecia. Y es como bajo la vulnerabilidad de las instituciones de nuestro país, quienes en Albania son identificados como sus mayores narcotraficantes en Guayaquil, viven como empresarios y desde hace ya 2 décadas. Dayana Monroy, 24 horas. Y miembros de las Fuerzas Armadas que pertenecen al Batallón de Selva número 55 Putumayo localizaron en el sector de Mozoyá, en el Putumayo, provincia de Sucumbíos, otra base de entrenamiento abandonada, presuntamente de grupos armados ilegales. En el lugar se encontró materiales de intendencia, utensilios de cocina, municiones y medicina para primeros auxilios. Estas evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes a fin de que se inicien las investigaciones y respectivos trámites de ley. En esta zona del país, los uniformados realizan a diario operaciones militares de reconocimiento terrestre y vigilancia fluvial. A esta hora se desarrolla el juicio político contra el defensor del pueblo por incumplimiento de funciones. Andrea Samaniego sigue de cerca esta información desde la Asamblea Nacional y con ella tomamos contacto. Hola Andrea, cuéntanos, sigue la lectura del informe. ¿Qué tal, Liz? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, continúa la lectura del informe realizado por la Comisión de Fiscalización sobre este proceso de juicio político en contra del defensor del pueblo. Son 219 páginas y de lo que conocemos van un poco más de la mitad. Si a esto también le sumamos que esta sesión plenaria inició con casi 1 hora de retraso, podemos prever que de cierta manera esta será una larga jornada aquí en la Asamblea Nacional. Sin embargo, este ha sido un espacio para que los asambleístas y los bloques legislativos puedan mantener conversaciones para llegar a acuerdos. Es así que hasta el momento se tendrían más de los 70 votos que se requieren para dar paso a la censura y a la destitución de Freddy Carrión, una vez que Pachacutic anunció en esta mañana que van a apoyar este proceso de enjuiciamiento político. Nosotros les hemos preparado un reportaje sobre esta primera jornada. Freddy Carrión, escoltado por la Policía Nacional, llegó a la Asamblea. Hoy será el día en el que se deba defender ante los asambleístas en el juicio político que se sigue en su contra. La sesión inició con la lectura del informe realizado por la Comisión de Fiscalización. Mientras tanto, en el Pleno se pueden ver las conversaciones de último minuto frente a este proceso de enjuiciamiento político. Hasta ayer, Pachacutic no decidía su voto sobre este proceso que estaba de cierta manera más inclinado a la abstención. Hoy han cambiado de opinión. ¿Ustedes van a votar a favor de la censura y destitución del defensor? Por supuesto, vamos a votar a favor de la censura del defensor del pueblo. ¿Todos? Todos. Esa es una decisión orgánica en este momento. Aunque no todos dentro del movimiento indígena estén de acuerdo. Yo sigo creyendo que si no hubiera firmado ese informe en relación al a las jornadas de octubre de 2019, el defensor del pueblo no estuviera con este juicio político encima. Yo me mantengo en eso, pero en democracia el bloque nuestro resolvió votar por la censura y yo, respetuoso de esta forma democrática como se resuelven los temas, voy a votar como va a votar la decisión del bloque, es decir, por la censura. Mientras tanto, el movimiento de gobierno e independientes que apoyan este proceso hacen un llamado a estar expectantes. El llamado que hacemos a todo el pueblo ecuatoriano es que esté vigilante de una sesión que sin duda va a ser larga, pero que en especial va a despejar las dudas de quienes están a favor del pueblo ecuatoriano y quienes defienden hoy a quienes golpean no solo la institucionalidad, sino que ponen en tela de juicio incluso el respeto de las mujeres ecuatorianas. Por su lado, la izquierda democrática considera que el juicio político está bien sustentado para que sea aprobado. El defensor del pueblo ha venido a decir acá que solo se trataban de 2 copas de vino y que no se acuerdan nada más, que solo se trata de unas alitas de pollo y no se acuerda qué más pasó. Esos son los argumentos que tiene el defensor del pueblo, mientras nosotros tenemos información de Fiscalía, de Contraloría, de la misma Defensoría del Pueblo. Con los votos del PSC, Creo, Izquierda Democrática, Independientes y ahora Pachacutic, superarían los 70 votos que se requieren para destituir y censurar a Carrión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Y bien, todo puede pasar aquí en la Asamblea Nacional. Habrá que esperar el momento de la votación que, según se ha cronometrado, podría suceder en horas de la noche. Una vez que concluya la lectura del informe, será el tiempo de los interpelantes para presentar sus argumentos en este juicio político. Y luego sí, Freddy Carrión podrá defenderse ante los 137 legisladores. Luego de eso, habrá un debate legislativo y posterior se tomará a votación si es que se presenta la moción de censura y destitución en contra de Freddy Carrión por incumplimiento de funciones. Nosotros vamos a seguir de cerca esta información aquí en el Legislativo. María Gracia, tú tienes más noticias. Muy buenas tardes. Seguimos en 24 horas. Valeria Villalba a esta hora cubre la vacunación en los colegios fiscales de Guayaquil. Y Joana Ramos ya mismo nos da detalles del abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos. Siguen las quejas, ella nos contará más. Ahora continuamos contándoles que en Ecuador se iniciará la colocación de la tercera dosis de la vacuna, comenzando con el personal médico que fue inoculado en enero. La ministra recordó además que nuevamente se colocan primeras dosis de todas las vacunas. Pese a que son menos los ciudadanos que acuden a los centros de vacunación, explicó la ministra de Salud que nuevamente están a disposición de personas rezagadas todas las vacunas para primeras dosis. Nosotros ya hemos retomado las primeras dosis para toda la población rezagada. Tenemos disponibles Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y también CanSino. Así también algunos ciudadanos acuden ahora a centros de salud en su mayoría para poder obtener la segunda dosis de su vacuna. Fue menos de 5 minutos, me sentí bien, me dieron el certificado, me pusieron la vacuna de nombre CanSino, es una sola dosis. Aquí nos dicen desde las 6 de la mañana, sí, que espere. Salen a las 8 de la mañana y nos dicen que lamentablemente la vacuna no está aquí, que tenemos que esperar 2 horas si es que nos llega la vacuna. Mi segunda dosis de AstraZeneca. De acuerdo con la ministra Garzón, todavía incrementa rápidamente el número de vacunados. Nosotros tenemos al momento vacunados más de 10.700.000 personas con ambas dosis y 11,5 millones de personas con primeras dosis. Y reiteró que para los jóvenes de entre 12 y 15 años se mantiene la propuesta anunciada. Está evidenciado que una dosis de Pfizer basta para producir una inmunidad suficiente. Sin embargo, nosotros hemos considerado que por la variante Delta que está circulando en el país y el aparecimiento de nuevas variantes, podemos recomendar una segunda dosis en 6 meses. Tenemos dosis de Pfizer suficientes como para ponerlos en 28 días. Si es que los padres de familia consideran. Y sobre la posibilidad de la tercera dosis, asegura que ya tienen dispuesto la población que la recibirá primero. Las terceras dosis están programadas para aquellas personas que recibieron sus primeras dosis en enero, que es el personal de salud de primera línea. A ellos tenemos planificados hasta fin de año poner una tercera dosis de refuerzo. Además, explica que debido al éxito del plan de vacunación se han descongestionado los hospitales, las salas UCI y se cerraron centros hospitalarios para el COVID-19. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y aquí en Guayaquil, ciudadanos acuden a centros de salud para vacunarse contra el coronavirus. En este proceso se incluye a jóvenes de 12 a 15 años que recibirán la vacuna de Pfizer. Nos enlazamos con Valeria Villalba, quien se encuentra en el Centro de Salud número 1 para ampliar los detalles. Hola Valeria, adelante. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en estos momentos en un centro de salud de Guayaquil donde se lleva a cabo la jornada de vacunación ya en este segundo día y bajo esta modalidad. Importante mencionar que están aquí en este punto pues divididos de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, de un lado están ubicados los adolescentes de 12 a 15 años, en el otro están también direccionadas aquellas personas que van a buscar su segunda dosis de las diferentes farmacéuticas y también quienes van a recibir su primera y única dosis de la vacuna de CanSino para que haya un orden, obviamente, al momento de llegar a este punto. También en horas de la mañana hicimos un recorrido para monitorear cómo se encuentra la jornada de vacunación en los establecimientos educativos y aquí les presentamos el siguiente reportaje.
Colegios fiscales de Guayaquil también se sumaron al proceso de vacunación. En este ubicado en el suburbio de la ciudad, fueron más de 20 los estudiantes llamados, acompañados por sus padres, para acudir a recibir la vacuna contra el COVID-19. Solamente están vacunando a personas mayores y los niños también tienen que cuidarse, protegerse del COVID. ¿Y toda su familia queda vacunada o aún falta alguien? No, ya todos estamos vacunados, gracias a Dios, sí. Entre este lunes y martes han sido cerca de 10 unidades educativas en la zona 8 que han participado de estas brigadas y se espera la solicitud de las demás para seguir agendando en el cronograma. Mientras que en los centros de salud también acudieron ciudadanos, aquellos que apenas iban por su primera dosis, como Gustavo, de 80 años. Pero el médico ya me ordenó, incluso tengo la receta, me dijo, usted ya se puede vacunar. Y madres acompañando a sus hijos para ser vacunados con la dosis autorizada de Pfizer. 12 años tiene la niña y el otro tiene 15. Hay uno más chiquito de 5 años todavía no le toca. Aquí también llegaron personas que buscaban recibir a su vez su segunda dosis de las diferentes farmacéuticas disponibles en el país. Recordar que en Guayaquil tan solo son 3 los puntos de vacunación masiva que se mantienen habilitados con el fin de agilitar el proceso de vacunación, sumados a los centros de salud. Bien, resaltar entonces lo que se veía en el reportaje, son 3 los puntos de vacunación fijos que se mantienen en Guayaquil y se suman a los centros de salud en toda la ciudad para que puedan acudir los ciudadanos a recibir la vacuna contra el COVID-19. Es lo que podemos informar a esta hora de la tarde, compañeras. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Valerie. Muchísimas gracias por el informe. Y en este momento el Ministerio de Salud hace la entrega de medicinas a los hospitales que fueron declarados en emergencia. Hacemos contacto con Joana Ramos, quien se encuentra en una de las bodegas de esta cartera de Estado en el suburbio de Guayaquil. Hola Joana, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos los detalles. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Así es, hace pocos minutos empezó la entrega de más medicamentos acá para la zona 8. Justamente me encuentro en una de las bodegas del Ministerio de Salud. Son 5 tipos de medicamentos que serán inmediatamente entregados a los diferentes hospitales y centros de salud del Ministerio Público. Así nos lo confirmó el viceministro de Salud, Miguel Moreira. Pero también nosotros hicimos un recorrido por hospitales que ya en teoría debieron haber recibido también medicamentos y otros que todavía no lo hacen. Las quejas y las denuncias de los pacientes aún se mantienen. Veamos la siguiente nota. Todo tenemos que comprar aquí. No hay ni una jeringa, ni un suero, nada. Nada, nada. No está escuchando mal ni son testimonios pasados. El problema sigue. No hay medicinas ni insumos en los hospitales públicos, pese a que fueron declarados en emergencia hace un mes y algunos ya recibieron un primer cargamento de medicinas, como es el caso del Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón. El pasado viernes llegaron al menos 500 tipos de insumos y medicamentos a esta casa de salud. Días después, las cosas siguen igual. Tengo una enferma que ya tiene 15 días aquí y todavía tengo que estar pasando. No le mandan, no me dicen qué mismo lo que tiene, comprando medicamentos. Guillermo tiene cáncer. Aquí no le pueden hacer un examen de sangre porque no hay con qué, le dijeron que mejor busque afuera. Examen de sangre para ver si se hace una cirugía. Entonces quieren ver cómo están lo que es glóbulos rojos, glóbulos blancos y toda esa cuestión. Claro, aquí no hay. Entonces tenemos que buscar el laboratorio y hacerlo por fuera. El familiar de Jaime tiene cáncer también, pero ella está internada hace 12 días. Desde entonces ha tenido que pedir ayuda para comprar las recetas afuera. Con las ayudas por ahí, familiares, como sea, pues. Usted sabe que los amigos y todo. Y si esto ocurre en el hospital que ya recibió una parte de las medicinas ofrecidas días atrás por el Ministerio de Salud Pública, imagínese lo que sigue pasando en las casas de salud que aún no tienen nada, como el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Decenas de padres con recetas en mano buscan en las farmacias del sector lo que pueden comprar con el poco dinero que tienen. Y es que el gasto es a diario. Todo mandan a hacer afuera, no hay medicamentos. Es una tableta de paracetamol y no hay más nada. Ahora el bebé le dijeron que le iban a dar de alta, el doctor sigue de vacaciones y no lo dicen que para hacer la radiografía para el bebé en la mano, dice que están dañados. Este hospital aún está a la espera de recibir los medicamentos ofrecidos. Y mientras esto se cumple, hay quienes ya no pueden ni deben seguir esperando. Joana Ramos, 24 horas.
Bueno, el viceministro de Salud ha confirmado en todo caso que se va a continuar con la entrega de medicamentos y como ya pudimos observar, esto es parte realmente del cargamento porque ya se ha descargado bastante algunas de las cajas que forman parte de esta nueva entrega de medicinas. En pocos minutos más vamos a acudir hasta el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil, el hospital también conocido como del Suburbio, donde se va a confirmar también la entrega de más medicinas. 30 medicamentos han sido adjudicados ya de los 123 que fueron declarados también en emergencia en estos hospitales. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias. Y efectivamente, la ministra de Salud confirmó que el gobierno ya empezó a abastecer a los hospitales de las principales medicinas que hacen falta. Paul Cuello informa. Respecto a la falta de medicinas en los hospitales públicos del país, esta mañana la ministra Jimena Garzón confirmó que el gobierno continúa con el proceso de adquisición y que de hecho en algunos hospitales del país ya se están distribuyendo las principales medicinas. Nosotros hemos adquirido alrededor de 30 medicamentos, ya han sido adjudicados los contratos. Están siendo entregados desde el día viernes, como lo habíamos ofrecido, a los diferentes hospitales de las diferentes zonas del país. Hemos recibido también medicamentos en nuestra bodega del Beaterio y el día de hoy, por ejemplo, va a recibir la zona 8. Nuestro viceministro de Atención Integral de la Salud ha viajado a la ciudad de Guayaquil para hacer la recepción y la entrega de los medicamentos. Además, el gobierno continúa analizando si es que se ejecuta o no este proyecto de externalización acá en el país, es decir, que las farmacias externas de los hospitales se hagan cargo de la distribución de las medicinas. Aún nada está dicho, están analizando temas legales, según lo ha manifestado el vicepresidente de la República, que en las próximas semanas darán a conocer más detalles. Hacemos una pausa enseguida. Exministros de Defensa y excomandantes de la Fuerza Aérea serían vinculados por la Fiscalía en el proceso por peculado en la compra de helicópteros DRUF. Además, en Brasil el accidente de una avioneta deja 7 muertos. Ya regresamos. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso con más información. La Fiscalía General del Estado pidió a la Corte Nacional de Justicia que señale fecha y hora para formular cargos por peculado contra 15 personas, entre ellas 2 exministros de Defensa y exoficiales de la FAE, involucrados en la adquisición de los helicópteros DRUF. La solicitud de Fiscalía se produce 9 meses después de la reapertura de este caso, que fue archivado durante el gobierno de Rafael Correa. Tras recabar indicios que demostrarían que no se siguieron procedimientos regulares y que se obvió requerimientos técnicos indispensables, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, está lista para formular cargos contra 15 personas involucradas en la compra de los 7 helicópteros DRUF realizada en 2008. En esta lista constan Wellington Sandoval y Javier Ponce, exministros de Defensa. Además, Rodrigo Borges, excomandante de la Fuerza Aérea. Carlos Morales, exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional. Leonardo Barreiro, exjefe del Estado Mayor de la FAE. Ellos, junto a otras 10 personas, serán procesados por peculado. Para ello, la fiscal Salazar ha pedido fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia para realizar la audiencia de formulación de cargos. Se trata de un caso reabierto en vísperas de Nochebuena. El 23 de diciembre de 2020, el juez Iván León acogió el pedido de la Fiscalía para reabrir el caso, otorgándole 2 años para investigar. Como parte de los argumentos de Fiscalía para la solicitud, constan algunas de las conclusiones del informe de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que señaló en 2018 la existencia de procesos poco claros en la adquisición de las aeronaves por $45 millones, además de la interferencia de la cúpula de la Fuerza Aérea en la contratación, anomalías que fueron advertidas por el asesinado general Jorge Gabela.
su esposa Patricia Ochoa. Cree que la formulación de cargos a los presuntos implicados es un importante paso para esclarecer los hechos. Y lo único que se hace actualmente la Fiscalía es darle la razón a lo que decía el general Gabela. Espera que durante el proceso se abonen nuevos elementos a la investigación que por separado se efectúa en torno al asesinato de su esposo ocurrido en diciembre de 2010. Definitivamente yo estoy convencida de que tarde o temprano el caso de peculado de los helicópteros Druff llevará a los verdaderos autores intelectuales del asesinato del general Gabela, que nunca quisieron escuchar al general Gabela, que más bien se confabularon para hacer cosas en contra del general Gabela. Simplemente una lástima infinita por todos ellos. Entre 2009 y 2015, 4 de los 7 helicópteros Druff se accidentaron. Los 3 restantes se pusieron a la venta en el gobierno anterior, sin éxito a la fecha. La compra de los Druff, a la que se oponía Gabela, fue examinada en 2016 por el prófugo excontralor Carlos Polit, quien no encontró indicios de responsabilidad penal. Y con ese argumento, la investigación sobre el caso fue archivada por el exfiscal del correísmo Galo Chiriboga. Yo le llevé al fiscal general Galo Chiriboga, la grabación entre el coronel de inteligencia Sierra y mi esposo. Nunca hicieron nada, más bien me abrieron una acción fiscal en contra mía por esa grabación aquí en Guayas. No investigaron. 13 años después de la cuestionada adquisición, la Fiscalía General del Estado al mando de Diana Salazar formulará cargos contra quienes estuvieron involucrados en lo que se advertía era una mala compra, que acabó costando vidas y sembrando muchas dudas. Creo que llegó la hora de que triunfe la verdad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La ley creando oportunidades laborales podría ir con carácter de económico urgente, con lo que se garantiza su paso por la Asamblea. Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien además dijo que se podría revisar el pago complementario por el trabajo nocturno. No hay modificaciones sobre la fecha en la que el proyecto de ley laboral irá a la Asamblea Nacional. Será enviado antes de que finalice el mes, reitera el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien reconoce que hay una opción para que la llamada ley creando oportunidades laborales cruce la barrera que desde ya anticipan los asambleístas. El as bajo la manga del gobierno es enviar esta ley con carácter económico urgente. La posibilidad de que este proyecto entre con carácter urgente, económico urgente, ¿no? ¿Existe esa probabilidad dentro del análisis jurídico? La respuesta a su pregunta es sí, existe esa posibilidad. Si la norma ingresa bajo este concepto, incluso si no alcanzan los votos en el Pleno en 30 días, los cambios laborales que planteen para nuevas contrataciones entrarían por el Ministerio de la Ley y no habría necesidad de incluirlos en la consulta de la que habla el presidente. ¿Cuándo podría decidirse? No sé si eso ya está completamente decidido o cuándo podría decidirse. Esa decisión la tomará el presidente de la República, pero me parecería un mecanismo absolutamente democrático que podría funcionar. Pero repito a la opinión pública que me ve y me escucha a través de Teleamazonas, eso lo resolverá el presidente de la República. El artículo 140 de la Constitución dice que es el presidente quien debe calificar el proyecto como carácter económico urgente. Si luego de los 2 debates no se aprueba, modifica o niega el proyecto, este puede ser promulgado vía decreto por el primer mandatario. Aunque hay dudas sobre si un proyecto de ley laboral puede ingresar bajo esta figura. Y aunque no se conoce en detalle la ley creando oportunidades que sigue construyéndose, el ministro insiste en algunos temas que ya ha anticipado, como el reparto de horas en la jornada laboral. Se mantienen las 40 horas semanales, sin embargo, no necesariamente distribuidas en 8 horas cada día, sino que a lo largo de la semana, en gusto o beneficio del giro del negocio, se pueden tener horas diferenciadas a lo largo de la semana. Donoso asegura que se respetará la afiliación al IES, vacaciones, pago de horas extras. Pero ¿qué pasa con el pago extra por jornada nocturna? Pero se podría revisar, creo que actualmente se paga un 15% más. ¿Se puede revisar ese porcentaje?
Estamos analizando ese tema, que es complejo, pero por supuesto el proyecto será cerrado en las próximas semanas cuando el presidente entregue a la legislatura. El ministro insiste que quienes estarán amparados bajo la nueva ley serán los 6 millones de ecuatorianos que actualmente no tienen empleo. Sostiene que se incluirán beneficios para incentivar la contratación de mujeres y que se busca eliminar la jubilación patronal reemplazándola por un fondo, alineándonos a lo dicho desde el gobierno. En máximo 16 días. El texto ya debería estar en la Asamblea. Dayana Monroy, 24 horas. ¿Qué impulsará? Durante los 2 gobiernos anteriores, la Embajada de Ecuador en España firmó contratos por más de $8 millones con 6 empresas de ese país para asesorar a migrantes ecuatorianos. Entre las que recibieron contratos se encuentra Kinema, firma vinculada con el partido político de izquierda Podemos. La Contraloría realizará un examen. Con el objetivo de brindar asesoría legal y asistencia psicosocial a los migrantes ecuatorianos que en España fueron afectados por la crisis inmobiliaria que estalló en ese país en 2008, pero que dejó secuelas económicas en los años subsiguientes. La Embajada de Ecuador en España contrató los servicios de 6 firmas locales: Mi País Consultores, Consultoría WJ Europa, Intecon Iberoamérica, Fundación Psicología Sin Fronteras, Solides y Kinema. Han recibido $8,8 millones en contratos entre 2012 y 2021. El 93% de este monto por asesorías legales. Asesorías que han resultado infructuosas, pues apenas se tuvo éxito en el 2% de los casos. El resto simplemente se perdió en los juzgados. Así lo revela la información enviada por la Cancillería ecuatoriana al asambleísta Esteban Torres, quien investiga el tema. ¿Por qué no se cambió de contratista? ¿Por qué no se buscaron otros estudios jurídicos? Eso es lo que a mí me sorprende. Se manejó todo el proceso sin control alguno. La documentación recopilada por Torres está ya en manos de la Contraloría General del Estado. Esta es una investigación importante, según lo que me dijo el propio Contralor, porque no hay precedentes de que se haya investigado antes. Esta denuncia ocurre mientras en España se investiga el financiamiento de varios movimientos políticos, entre ellos el partido de izquierda Podemos, vinculado a Kinema, que de la Embajada ecuatoriana recibió al menos 9 contratos entre 2012 y 2015. La cooperativa Kinema es la gran gestora del partido Podemos. Las planillas laborales se pagan a través de Kinema. Varios de los temas jurídicos que tiene el partido Podemos los trabajan a través de Kinema. Otro de los hallazgos es que Mi País Consultores e Intecon Iberoamérica comparten un mismo accionista y representante legal, un migrante ecuatoriano, a decir de Torres, sin estudios o experiencia en temas jurídicos, antes dedicado a actividades turísticas. Entonces algo aquí no cuadra. Solo sus empresas recibieron $4 millones en contratos por parte de la Embajada ecuatoriana en España. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La situación es cada vez más riesgosa para quienes buscan entrar de forma ilegal a Estados Unidos. Lo confirma el embajador de Ecuador en México, Francisco Carrión. Solo este año, cerca de 72.000 ecuatorianos han sido expulsados tras su intento de llegar a Estados Unidos. Fue en el espacio de este martes de los desayunos de 24 horas que el embajador de Ecuador en México, Francisco Carrión, se refirió a la masiva llegada de ecuatorianos que a través de este país buscan ingresar de forma ilegal a Estados Unidos. Si bien desde el pasado 4 de septiembre México exige visa para entrar a su territorio y endureció los requisitos para conseguir el documento, esto no frenaría por completo la llegada de migrantes. El trayecto solo será más largo y peligroso. Y aprovecho para hacer un llamado más bien a aquellos ecuatorianos que buscan emigrar del país, que no lo hagan porque la situación es cada vez más riesgosa, porque no son solamente ecuatorianos los que migran, sino son ciudadanos fundamentalmente de Centroamérica, ni siquiera de México, sino de Centroamérica y del triángulo norte de Centroamérica. Hasta julio de este año, cerca de 72.000 ecuatorianos han sido expulsados tras su intento fallido de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y 9.000 niños que salieron de Ecuador hacia ese país por vías ilegales no volvieron. Pero si esas cifras alarman, la realidad puede ser mucho más preocupante. A pesar de que cuando se habla de estadísticas o de números, es muy relativo porque muchos de ellos van
por canales o senderos que no son conocidos ni registrados por las autoridades ni ecuatorianas ni mexicanas. Carrión recalcó que existen conversaciones con las autoridades mexicanas para la protección de los ecuatorianos que se encuentran en su territorio. Aún permanecen 200 compatriotas en las estaciones migratorias de ese país a la espera de ser deportados. El fin de semana pasado llegaron 18. Que aquí hay que hacer un trabajo pluridimensional con autoridades mexicanas, por un lado, para que se respeten, como digo, sus derechos humanos, pero por otro lado, aquí en el Ecuador, el fenómeno de la migración se resuelve en el sitio de origen. Joana Ramos, 24 horas.